No sabes cuánto echaba de menos grabar un podcast para Antídoto. Hace muchísimo tiempo que no estaba frente a un micrófono expresando mis ideas para este proyecto. Y justamente esa fue una de las razones por las que los dejé. En este podcast me gustaría que fuera muy personal, de hecho lo estoy grabando desde mi pequeño despachito en mi pequeño piso, y me gustaría comentarte y contarte por qué dejé Antídoto y sobre todo los aprendizajes que me ha dejado este año pasado desde que lo dejé y sobre todo por qué fueron esas razones, qué aprendí de ello y qué podemos aprender juntos sobre la gestión del tiempo, sobre el fracaso, sobre la inestabilidad emocional, sobre pedir ayuda y sobre muchas cosas. Así que vamos a ello. Esta ocasión estoy solo, te estoy hablando frente a frente, cara a cara. Quizás para los que nos estén viendo desde YouTube, bueno, pues veas que mi vista se pierde un segundo. Los que me van a estar escuchando desde Spotify, pues bueno, simplemente concéntrate en mi voz y bueno, vamos dialogando. Si en algún momento quieres decirme algo, quieres comentarme, sabes que tenemos el Instagram y en el Instagram ahí encontrarás pues una plataforma de diálogo y nos encanta que nos escribas, nos encanta que nos comentes. Pero ahora sí, sin más dilación, vamos al tema. Antídoto lo comencé justamente después de una crisis existencial muy fuerte y esto parece un cliché, pero no es así. Realmente estaba pasando por un momento muy malo. Yo estudié teología, para los que no lo saben, terminé mi máster, yo postulé para un trabajo y ese trabajo no se dieron no porque quizás no quisieran que yo trabajara ahí, sino porque yo estaba en un país extranjero y todo el tema de extranjería es súper difícil. Estando aquí, bueno, finalmente por tema de papeles no pude empezar a trabajar y claro, cuando tú tienes una visión de que Dios quiere algo para tu vida, de que Dios te ha traído a algún lugar, tú tienes esa perspectiva de que ha habido milagros durante todo el camino para que tú llegaras al lugar donde tú quisiste o donde tú deseabas o donde tú pensabas que Dios quería para ti, claro, es muy difícil poder comprender que después de eso todo sale mal. Todo sale mal porque te encuentras desempleado durante un año. Todo sale mal porque tu mujer es la única que trabaja y encima vivís una vida un poquito precaria durante un momento. Todo sale mal porque todo lo que tú tenías pensado que podías llegar a ser no fue. Entonces, en ese momento, me acuerdo que duré varios meses con las persianas abajo, viendo Netflix todos los días, concentrándome solamente en hacer lo básico para poder cumplir con mi rol como, como amo de casa, ¿no? Para poder mantener la casa limpia, para poder mantener mi piso, lo cual fue un aprendizaje muy interesante porque en ese momento yo estaba tratando de buscar respuestas, estaba desesperado, no sabía dónde más tocar puertas, no sabía más qué hacer, porque para mí el sentido de mi vida era el trabajo. Yo existía para el trabajo y para mí el trabajo lo era todo. Ese sentido vocacional que yo tenía para servir, para darme, para entregarme, lo era todo. Me acuerdo muy bien de esa época universitaria donde yo estaba metidísimo en temas de iglesia, de proyectos, de aquí y allá. Había intentado otro proyecto como Antídoto que se llama Unreal Love. Había intentado de todo, había intentado de todo. Era una persona que estaba al 100 o al 150 en todo momento. Entonces de repente, cuando tú paras, es cuando todo eso se viene abajo y te tienes que plantear qué estás haciendo. Y justamente es una de las razones por las que empecé Antídoto, porque en ese momento buscaba respuestas, buscaba podcasts, buscaba vídeos, buscaba sermones que me ayudaran, buscaba algo que me diera la oportunidad de comprender, buscaba como esa llave secreta, ¿no? Parece que en esos momentos de crisis existencial simplemente lo que estamos buscando es esa pequeña llavecita que haga que todo cambie, que todo mejore, que todo vaya mejor. Y realmente eso no es así. Esa llave no existe. Ese pequeño clic realmente se construye. Y es uno de los grandes aprendizajes que entendí en ese momento. Y Antídoto, justamente conseguí a dos personas que me contactaron para otro proyecto. Y yo les dije, oye, vosotros sois perfectos para empezar este proyecto. Les conté la idea y dije, vamos a empezar esto, vamos adelante con ello. Y bueno, estas personas finalmente me dijeron que sí, lo cual son amigos ahora, ¿vale? No hay ningún mal rollo con ellos. Y bueno, finalmente eso fracasó porque me dejaron tirado, me dejaron de contestar algunos meses y a pesar de ello, en esa crisis otra vez volví a resurgir, volví a preguntarme, volví a buscar a personas para que me ayudaran y sobre todo, pues el sentido de Antídoto siempre ha sido de equipo, ¿no? De dar plataforma a que diferentes personas con diferentes perspectivas, con diferentes ideas, puedan todos estar en conjunto en este pequeño proyecto. Así que, bueno, Antídoto siguió adelante y mi idea y realmente mi objetivo se había cumplido. Fue uno de los momentos más bonitos que he vivido en mi vida porque Antídoto para mí era como mi hijo, era algo que de verdad que yo no merecía, algo que de verdad que había trabajado durante mucho tiempo, que había esperado durante mucho tiempo
Y al principio fue muy difícil, durante meses y meses y meses nos teníamos que conformar con 10 likes, con 20 likes. Y al final eso no era lo importante era compartir. Y esa esencia era lo que hacía Antídoto, ¿no? La esencia de compartir, la esencia de darse, la esencia de hacer pensar, la esencia de poder entregarse para poder dar todo lo que teníamos, ¿no? Desde Narcis, Ayei, Rebeca, Hannah, ¿no? Es como que cada uno aportábamos cosas diferentes y simplemente queríamos compartir, teníamos ganas de darlo todo. En mi caso, por supuesto, mi deseo simplemente era compartir, mi deseo era simplemente darme. Y cada reflexión, cada duda, cada pregunta, pues poder hacerlo bajo esta plataforma para poder dialogar. Tocábamos temas súper difíciles e intentábamos poder llegar a diferentes personas con arte. Oye, cada día publicábamos algo diferente y cada día era, pues, si no te llevan los podcasts, pues quizá te llene un video más cortito, quizá te llene una viñeta, quizá te llene el lettering. De cualquier forma, queremos transmitirte el antídoto y queremos que tú profundices por tu cuenta. Y esa es la esencia. Pero esa esencia se fue perdiendo. Y se fue perdiendo no por el equipo, y el único responsable aquí soy yo, porque finalmente llega un momento donde no te conformas con esto, donde se pierde la esencia de compartir y lo empiezas a hacer por resultados. De repente, de pasar los 20 likes, pasamos durante muy corto tiempo, porque crecimos rápido, pasamos a los 200 likes por cada publicación, y eso te empieza a volver loco. Al menos a mí, yo soy una persona que se obsesiona mucho, que se entrega muchísimo a los proyectos. Y fue muy complicado y fue muy duro poder darse cuenta que Antídoto estaba funcionando, que estábamos teniendo feedback, que estábamos siendo de utilidad, que nos escribían, que a veces, bueno, nos tocó personalmente atender a una persona en Chile en el cual pues nos había contado su situación de que había intentado quitarse la vida. Por supuesto, nosotros siempre hemos dicho que nunca vamos a robar profesiones, que vamos, siempre conocimos nuestros límites, delegamos a profesionales de la salud en todo momento cuando era así. También delegábamos a otros compañeros, delegábamos a las personas que realmente pudieran tener y pudieran ayudar a esas personas y todo lo que estuviera en nuestras manos ayudábamos, dábamos y nos entregábamos. Pero en ese momento, pues que Antídoto funcionaba, que veíamos que estaba funcionando bien, fue cuando de repente la gestión del tiempo en mi vida fue siendo cada vez más complicada. Cada vez Antídoto estaba más presente en mi día a día, cada vez Antídoto me robaba mucho tiempo de amistades, me robaba mucho tiempo de familia, me robaba mucho tiempo de pareja y eso pues terminaba por romper un poco el concepto de lo que era Antídoto. Antídoto estaba promoviendo justamente lo contrario y yo estaba siendo muy incoherente. Me acuerdo que mi chica Hannah pues simplemente me comentaba todo el tiempo, otra vez con esto, y terminó odiando el proyecto. Por supuesto que sí, y terminó odiando el proyecto porque veía cómo me afectaba, porque veía que estaba yo 24/7, porque realmente tenía un compromiso con él, porque realmente quería que saliera adelante, pero perdió su esencia, porque no lo estaba haciendo por compartir, no lo estaba haciendo por gusto. Y un momento donde me planteé si realmente me gustaba lo que estaba haciendo, porque no lo estaba disfrutando, simplemente lo estaba haciendo por seguir adelante, simplemente lo estaba haciendo porque sí, y lo estaba haciendo por perseguir un objetivo. Es ahí cuando todo empezó a salir mal. Fue cuando todo en mi vida empezó a salir un poquito de control, porque aparte de esto trabajaba y me entregaba el trabajo al 100%, me entregaba todo lo que tenía que hacer al 100% y tenía que estar haciendo malabares para poder llegar a todo y cada una de las cosas. ¿Esto por qué te lo cuento? Te lo cuento porque un proyecto que tenía una buena esencia terminó por destruir realmente lo que había dentro de mí. Terminó por destruir esa vocación y empezó a hacerlo por una obligación. Ya era un tengo que, debo que, era si no publico a las 3 de la tarde, si no publico a las 9 de la noche, me empezaba a dar como ansiedad porque tenía que estar en el trending, porque tenía que estar en el tope, porque tenía que estar ahí. Y finalmente se perdió esa esencia de compartir las reflexiones, se perdió esa esencia de hacerlo. No, ahora queríamos tocar temas que fueran llamativos, que pudieran llamar la atención, que pudieran ser tal, y no buscábamos la utilidad de las temáticas. Otra cosa que nos pasó fue que Antídoto siempre surgió como un proyecto para poder llegar a personas que no fueran cristianas, personas que quizás tuvieran dudas de fe, dudas de espiritualidad, y a partir de una forma y una exposición abierta, poder dialogar de diferentes temáticas y que se dieran cuenta que dentro del cristianismo, dentro de la Biblia, podían encontrar una perspectiva abierta, amplia, para poder abrazarlos y a partir de eso dialogar y profundizar. Y por supuesto, donde siempre en Antídoto venían diferentes ríos con diferentes perspectivas y a partir de ello crecíamos todos juntos. Eso cada vez se fue perdiendo también con el tiempo. Siento que hasta el último día, pues sí tratamos que fuera útil, sí tratamos de que siguiera ese objetivo y de hecho por eso es que el equipo era tan importante porque ese equipo siempre limitaba, ese equipo siempre estaba ahí.
Y eso fue muy útil. Tener un equipo fue muy útil porque eh, si no hubiera habido un equipo en Antídoto, yo creo que ese proyecto hubiera muerto mucho antes, porque no hubiera podido con él. Finalmente, poco a poco, fue siendo más difícil llevarlo hacia adelante. Fue poco a poco más difícil tener que estar haciendo malabares en mi vida para poder llevar a Antídoto. Antídoto para mí era ese gran deseo, era una meta cumplida, era realmente algo que habíamos conseguido y yo estaba muy contento por ello, porque era una realidad, era algo que yo tenía ganas de poder influir sobre las personas, tenía ganas de poder hacerlo, pero ya no sabía por quién lo hacía, si lo hacía por mí o lo hacía por Dios, lo hacía por mí o lo hacía por mi vocación, lo hacía por mí, por mi deseo egoísta de conseguir éxito o realmente lo estaba haciendo porque tenía ganas de poder compartir las reflexiones que estábamos teniendo. Y bueno, finalmente eso nos llevó a fracasos, nos llevó a errores, nos llevó a tener gente en el equipo, a quizás tener malentendidos. Y bueno, esa circunstancia fue, saliéndose de control poco a poquito más. Y en la historia de Antídoto fue que justamente yo pasé por un problema con mi relación con mi chica muy fuerte. También estaba una circunstancia difícil conmigo porque estaba muy quemado con el trabajo, porque me mantuve durante 6 años al 150% de mi esfuerzo para poder lograr trabajar. Ya estaba logrando también trabajar, algo que también me estaba gustando mucho, un ministerio que me gustaba, porque siempre he trabajado con jóvenes y siempre ha sido mi deseo trabajar con ellos, con adolescentes y poder transmitirles Biblia desde una perspectiva completamente diferente, con metodologías completamente diferentes y siendo muy creativo. Pero bueno, en este momento de mi vida me encontraba muy quemado, no podía leer hace mucho tiempo, no podía ni siquiera acercarme a la Biblia tampoco a leer. Muchas de las cosas que las hacía improvisadas, las salía y finalmente sí que recibí una ayuda, pues, de mi círculo cercano, pero otra cosa que me estaba pasando ahí era la inestabilidad emocional que estaba pasando. Me acuerdo una noche que hablando con una chica que estuvo conmigo durante la ESO, durante el bachiller, para los que están en otros países, pues la secundaria, high school, yo qué sé. Bueno, pues hablando con ella me contó una parte de mi vida que yo no recordaba. Y eso me hizo hacer preguntas. ¿Por qué yo no recuerdo esa parte de mi vida? ¿Por qué yo no recuerdo esa parte de mi existencia? ¿Por qué hay fotos? ¿Por qué hay esto? Y yo lo he borrado por completo. No lo sabía. Entonces me empecé a hacer preguntas y me di cuenta que estaba pasando por un momento muy fuerte mentalmente, que estaba pasando por una presión psicológica muy fuerte y eso me hizo ser consciente de que realmente una de las cosas que yo estaba pasando con mi relación era por mi responsabilidad, porque no podía abrirme, porque no hablaba de sentimientos, porque a pesar de ser una persona muy abierta, extrovertida, que predicaba, que hacía esto, que hacía lo otro, una persona que aparentemente las personas de mi alrededor pensaban que era la persona más abierta del mundo, porque siempre he contado mi vida, pues desde lo más profundo de mi corazón, siempre le he contado constantemente, con las personas que tenía más cerca, las estaba empezando a alejar y sobre todo estaba siendo muy tóxico. Y no solamente eso, sino que estaba muy cerrado y todo me lo estaba comiendo, 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 comiendo. Hasta que llegó a ser insostenible. Es ahí cuando, en medio de esta crisis, puedes seguir hacia adelante, pero yo creo que en ese momento fui consciente de algo. Fui consciente de algo después de leer un libro, ¿vale? Es un libro que te recomiendo muchísimo, que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Lo había leído hace unos meses, la verdad, después de tomar estas decisiones, pero como siempre, para los que me conocen muy de cerca, muchas veces yo aprendo cosas, leo cosas, pero no es después de muchos meses cuando mi cabeza lo procesa y lo explico cuando lo entienda. Y es una recomendación que yo te digo. Muchas veces nosotros queremos que la fe simplemente sea algo como un input, ¿no? Que entre, que entre, que entre. Y la fe no terminamos de comprenderla, la fe no terminamos de entenderla hasta que nosotros no la compartimos. Al menos así funciona mi cabeza. Yo tengo que compartirlo, tengo que darme, tengo que entregarme, tengo que explicarlo y de repente lo entiendo. Entonces, unos meses después, estaba explicando este libro, estaba explicando un poquito al principio de esto porque me hicieron una pregunta relacionada a mi vocación, si estaba cansado, etcétera. Obviamente porque estaba pasando por un mal momento. Y lo expliqué esto, no, pues este libro dice esto, esto y esto y esto y esto. Y Hannah me dijo algo muy llamativo que me hizo ser consciente de esto. Me dice, ¿por qué a mí no me cuentas nada de esto? Y cuando estás con personas, de repente es como, ¡pum!, como que te abres por completo. Y mi respuesta fue, no sé, no tengo ni idea por qué pasa esto, no tengo idea por qué pasa esto. Entonces, una de las cosas que defendía Antídoto, y me acuerdo muy bien porque nuestra amiga Davinia fue una de las cosas que más
le llamó la atención de ese proyecto era que la conciencia nos da libertad. Ser consciente de eso nos hace libres, ¿no? Podemos estar siendo esclavos de cosas que ni siquiera sabemos, ¿no? O sea, la ignorancia nos hace esclavos y la libertad la obtenemos por medio de la conciencia, por medio del saber, por medio de conocer lo que nos está pasando. Entonces fue el momento de hacerme preguntas difíciles, fue el momento de hacerme preguntas complicadas porque estaba dañando a mi gente alrededor, me estaba dañando a mí mismo y sobre todo mi perspectiva sobre Dios me estaba dañando a mí. ¿Y por qué mi perspectiva sobre Dios? Yo siempre había tenido esa idea de que teníamos que trabajar para Dios, de que yo estaba siendo voluntario para Él, de que teníamos que darlo completamente. Entonces el trabajo finalmente era la única realidad. Finalmente nosotros veníamos aquí para servir, si veníamos para servir, no importaba eso. Hasta que hubo un momento también que una persona vino y me comentó, ¿sabes qué? Hasta Jesús recomendó descansar. Y es verdad, búscalo en la Biblia, te reto a buscarlo. Llega un momento, los discípulos llegan a Jesús y le dicen, Jesús, hemos hecho esto, hemos sacado demonios, hemos hecho tal, tal, tal. Y Jesús, en lugar de emocionarse y decirle, chicos, muy bien, bueno, vamos a seguir porque, oye, este mundo hay que acabárselo en 3 años. Vamos a seguir hacia adelante. Jesús le dice, chicos, por favor, venir a acompañarme a un lugar tranquilo y vamos a descansar. Y esa es una reflexión que me llegó y tocó mi corazón. A partir de esto, lo que decía este libro era que nosotros muchas veces pensamos que el servicio a la iglesia, el servicio hacia Dios y sobre todo la vocación de teólogo, de pastor, ¿no? En este caso la mía y también en estos proyectos como Antídoto, pues tienen que venir y tienen que ser un sacrificio. Y si duele y si te desvelas, oye, está bien, porque finalmente este sentido sacrificial. Oye, lo estás haciendo, si Jesús murió en la cruz, pues oye, tú no te tienes que cuestionar y tú tienes que seguir adelante. Pero en realidad, él se pregunta, ¿cuál es nuestro más grande ministerio? Y esto fue una de las preguntas que yo te hago a ti. ¿Cuál es nuestro más grande ministerio? Nuestro más grande ministerio es Dios, nuestro más grande ministerio es la iglesia, nuestro más grande ministerio es la familia. Y este libro da una hipótesis muy interesante. Nuestro más grande ministerio somos nosotros mismos. ¿Eso qué significa? Si yo soy el más grande ministerio, yo tengo que cuidarme a mí mismo. Y eso tiene mucho sentido con que nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque finalmente el primer templo que tengo que cuidar es el mío. Y es verdad, yo me di cuenta en Antídoto que yo estaba mal y yo lo que transmitía justamente era esa toxicidad porque yo estaba en guerra conmigo mismo. Yo estaba en guerra conmigo mismo. Por tanto, atacaba otros proyectos, por tanto, criticaba a otros proyectos constantemente. Por tanto, Antídoto ya no solamente era una plataforma para poder transmitir fe, sino de repente ya era una plataforma crítica, que no estoy diciendo que, que sea negativamente malo, pero era la intencionalidad con la que se hacía. Antídoto se volvió ese momento en el que se transmitía quizás la enfermedad que yo llevaba por dentro. Y eso fue lo que me hizo ser consciente que era momento de parar, que era momento de dejarlo ya y pararse a pensar. Y no saben cuánto me costó esta decisión, no saben cuánto me costó la decisión de parar, cuánto me costó la decisión de dejar Antídoto, porque tenía todavía eso dentro de mí, como que tienes que hacerlo, debes de hacerlo, es tu deber, tu trabajo, si solamente hacer tu trabajo es mediocre, ¿no? Jesús dice que hagamos mucho más de lo que nos toca. Y había tantas ideas tan confusas en mi mente conforme al trabajo, porque eso viene de familia. Mi papá siempre es una persona súper workaholic, eso fue lo que me transmitió, el sentido del trabajo, que el trabajo nos da todo, ¿no? Y entonces decidí parar, porque este libro de espiritualidad emocionalmente sana, en específico también Iglesia emocionalmente sana, nos habla de cómo tenemos que encontrar en Jesús esa paz a la hora de poder darnos, de que también nosotros tenemos que ser sanos emocionalmente y espiritualmente para poder transmitir eso. Nosotros no podemos pretender sanar a los demás, no podemos pretender darles buenas nuevas si las buenas nuevas no están haciendo efecto en nuestra vida y no lo estaban haciendo. Tenía un matrimonio casi roto, mi vida estaba completamente fuera de control, yo estaba inestablemente cansado, dormía muchísimo, no tenía ganas de nada y simplemente avanzaba en automático. No estaba funcionando nada y las buenas nuevas en mi vida no estaban haciendo ningún efecto. Es en ese momento cuando tomo la decisión más complicada de mi vida, que es parar este proyecto. Y no sabéis la paz y la tranquilidad que sentí. No sabéis después de parar la paz y la tranquilidad. No, no, tampoco lo hice conscientemente. En ese momento me costaba mucho afrontar conversaciones difíciles, me costaba mucho afrontar situaciones complicadas. Simplemente paré y ya está. Y eso, pues primero tengo que pedir perdón a toda la gente que nos escucha, que quizás he hecho de menos Antídoto, porque no merecíais esto, no merecíais que simplemente se nos retiráramos y ya está, sino poder, pues decirles, oye, vamos a tomarnos un espacio, vamos a tomarnos un momento, porque es válido tomárselo. Y justamente es lo que quiero traer a la conversación. Es válido parar, es válido
poder preocuparse por uno mismo es válido y no es egoísta. Y eso es lo que muchas veces nos han vendido, ¿no? Oye, si me preocupo por mí mismo, si busco mi bienestar, si busco que yo esté bien, es incorrecto. Entonces, después de todo esto de historia, vamos a pasar ya a la reflexión, ¿no? Finalmente, como puedes ver, pasamos por grandes picos. Antídoto fue un regalo muy grande de Dios para nosotros. Logramos hacer cosas muy interesantes y queremos recuperar ese espíritu. En medio de todo esto, solo termino esta mi parte de historia, permíteme. Hace no mucho tiempo comencé a ir a una psicóloga, la cual pues yo estoy ampliamente agradecido, a una persona que me ha ayudado mucho. Y a partir de eso fui a empezar a ser consciente de muchas cosas. Una de las cosas que yo le comenté que tenía mucho miedo era el miedo de volver a Antídoto, era el miedo de volver a esto. ¿Por qué? Porque fui consciente de lo que significa estar frente a un micrófono, fui consciente de lo que significa expresar tus ideas frente a un micrófono y sobre todo lo mucho bien que pueden hacer o el daño que pueden llegar a hacer. Por tanto, para mí es necesario e importantísimo poder ser conscientes de la responsabilidad que tenemos frente a un micrófono. No soy perfecto, por supuesto que nos vamos a equivocar, por supuesto que vamos a cometer errores, por supuesto que tengo en mi cabeza ideas que son erróneas. Y por supuesto, si yo me veo hace un año atrás, cosas que publicamos en Antídoto, cosas que dijimos, pues claro que sí, lo veo detrás y digo, ¿por qué dije esto? ¿Por qué? ¿Cómo lo hice? Ahora, es verdad que hay que tomar la valentía de seguir adelante y seguro nos equivocaremos y solamente no se equivoca el que no hace nada. Y tenemos esas ganas de seguir adelante en Antídoto y poder compartir y poder darlo. Y por supuesto siendo más conscientes de la responsabilidad que tenemos, pero al mismo tiempo también lo llevamos con temor, lo llevamos con humildad y sobre todo lo llevamos con mucha oración para poder transmitir lo mejor posible. A partir de eso me gustaría dejarte esta reflexión. Primero, nosotros, nuestro mayor ministerio no es nuestra familia, no es nuestra iglesia, sino nuestro mayor ministerio somos nosotros mismos. El mayor proyecto que nos ha dado Dios somos nosotros mismos. Nosotros somos ese mayor y somos ese proyecto que Dios nos ha dicho que es nuestra prioridad, que es nuestros adentros, nuestra salvación, nuestra conciencia, limpiar nuestra mente, estar bien, estar contentos. Jesús vino y dijo, quiero que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Y justamente esto es lo importante, poder comprender que el mayor ministerio somos nosotros mismos. A partir de esto podemos compartirnos, a partir de que tengamos un templo limpio, que tengamos una inteligencia emocional, a partir de que nuestra espiritualidad sea sana, a partir de que tengamos pues creencias sanas, que nos hemos renovado constantemente, podemos compartirnos a los demás y podemos empezar a dar la prioridad a los ministerios como lo tenemos. Ahora yo lo entiendo que mi mayor ministerio después de esto no es la iglesia, no es el trabajo, no es Antídoto, sino es mi familia. Porque finalmente si mi familia no está bien, no tiene ningún sentido todo lo demás. Entonces, ahora priorizo, por supuesto, el tiempo que yo paso con Hannah, que es mi familia, con mi familia que también está en México. Y por supuesto, después esto está la iglesia, el trabajo, los amigos y muchas cosas más, que la idea es poder entregarnos por completo. Y esto es la prioridad y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Que Dios no pretende que nosotros perdamos la vida trabajando, sino que ganemos la vida sirviendo. Y esa es una de las reflexiones más importantes que yo me he quedado. Yo estaba perdiendo la vida en servir y no estaba ganando la vida en servir. Yo no estaba haciendo las cosas porque me gustaban, sino estaba haciendo porque tenía que hacerlas. Ahora busco disfrutar de las cosas. Por supuesto que hay cosas que no me gustan mucho, por supuesto que hay cosas que quizás son complicadas, hay cosas que quizás no son las mejores del mundo. Disculpar. A los que escucháis esto, lo estáis viendo, que está viendo la cámara, tengo aquí a mi perrito debajo, que por supuesto me está interrumpiendo en eso, pero como estamos grabando en casa, era el riesgo. Entonces, por supuesto que hay cosas que no gustan del trabajo, pero eso no significa que nosotros no tengamos ese deseo de seguir adelante y que compense lo que estamos haciendo. Finalmente, Dios nos da dones y esos dones son importantes que los pongamos en práctica, pero no solamente nos da dones, sino también nos da la oportunidad de que las cosas que son nuestros dones nos gusten. Y también nos pregunta, porque quizá tengamos muchos dones, pero quizá cantar no es nuestro gusto, no es lo que realmente nos guste, no es lo que realmente disfrutemos. Y quizá la contabilidad sí, y el Señor te dice, oye, pues si es tu don también y te gusta la contabilidad, adelante, porque lo que yo quiero es que seas feliz. Y esta pequeña frase de lo que yo quiero que seas feliz, quizás a muchos les choca, ¿no? No, es que Dios no busca nuestra felicidad, Dios busca nuestra salvación. Oye, espera, claro que Dios busca nuestra felicidad, claro que Dios busca que estemos bien, claro que Dios busca eh, nuestro bienestar, porque finalmente todo el plan de salvación, todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para que estemos bien, lo ha hecho para recuperar el bienestar del ser humano y que podamos estar bien tanto interiormente como exteriormente. Dios desea con todo su corazón que sus hijos, que nosotros podamos estar contentos, podamos estar felices. Y eso es muy importante que lo comprendamos, eso es muy importante que tengamos conciencia de ello, que la causa de Dios, que el objetivo de Dios es nuestro bienestar.
Y a partir de eso entender que los dones, entender que nuestros gustos son formas en las que nosotros nos acercamos a esa felicidad, a esa plenitud, a esa decisión de ser felices a pesar de las cosas buenas y las cosas malas. Las cosas malas llegarán, por supuesto que sí, pero no tenemos que buscarlas. Y esa es la pequeña diferencia. Nosotros no buscamos el dolor. Si el dolor nos llega, lo tomamos con una perspectiva positiva, pero por supuesto no lo buscamos. El trabajo es parte de nuestra vida, sí, pero es parte de algo que tenemos que disfrutar, es parte de que nosotros tenemos que darnos. Y cuando nosotros, y aunque suene muy cliché, perdóname, cuando nosotros disfrutamos de lo que hacemos, podemos y tenemos la oportunidad de poder transmitirlo de la mejor forma posible. Cuando nosotros estamos trabajando y sirviendo y tenemos una vocación de dentro, se nota muchísimo y transmitimos eso. Cuando nosotros partimos del tener, del deber, finalmente se vuelve algo enfermizo, porque viene la ansiedad, porque viene justamente ese pensamiento de lo que nosotros tendríamos que estar haciendo, deberíamos de estar haciendo. Yo tendría que hacerlo por un gusto. Hablo del servicio hacia este tipo de proyectos, hacia el servicio a esto. Hay, por supuesto, hay cosas que tenemos y tenemos responsabilidades. Eso es innegable. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer y entregarnos por gusto y por placer de poder servir y de poder darnos hacia los demás. Y esto para mí fue muy importante comprenderlo. Fue muy importante comprender que el mayor ministerio era yo, que tenía que cuidarme, que tenía que ver por mi familia, que tenía que ver por mí mismo. Y justamente en eso está el amar al prójimo como a ti mismo, porque primero se comienza amando a sí mismo para poder darse a los demás. Y quizás, obviamente, descubras el amor propio a la hora de amar a los demás. Por supuesto que sí, es un pescado que se muerde la cola, nunca mejor dicho. Finalmente, siempre se retroalimenta el amor propio hacia el amor a los demás y el amor hacia los demás, el amor propio. Pero lo que no podemos hacer es descuidarnos y dejar de lado ese cuidado que tenemos que tener de nosotros mismos. Y es por eso que te invito a que reflexiones y pares de lo que sea que estés haciendo, te preguntes si realmente te gusta, te pares a preguntar si realmente te hace bien. Mi psicóloga me dijo algo que me gustó muchísimo y que me marcó y que me gustaría compartirte para ti. Son 3 preguntas que tienes que hacerte en el caso de que estés en medio de una decisión complicada. La primera de ellos tienes que preguntarte si estás en crisis. Oye, ¿estoy en crisis? Estoy pasando por un momento en el cual quizás me encuentro pasando una situación complicada. O sea, ¿realmente es el momento para tomar esta decisión? Bueno, si no estás en crisis, estás en paz, estás tranquilo, no hay ningún problema que perturbe tus emociones y demás, pasamos a la siguiente, que es, te hace sentir paz? O sea, esta decisión que vas a tomar te hace sentir paz, te hace sentir paz contigo mismo. A partir de esto, si tienes paz y descansas en esta decisión, la tercera pregunta, que es muy interesante, ¿te hace ser mejor persona? ¿Realmente esto te hace ser mejor persona? ¿Te hace mejorar como persona? ¿Te hace poder brindarte como mejor hijo, padre, amigo, pastor, influencer, lo que sea que seas? Si eso es así, oye, adelante con esta decisión. Si no es así, párate y piensa las cosas. Por tanto, yo te quiero invitar a que en este momento tú te hagas estas 3 preguntas. ¿Realmente te gusta lo que estás haciendo? ¿Realmente estás disfrutando de lo que haces? Porque si no, vas a llegar a un momento muy complicado donde vas a alcanzar un gran estrés en tu vida y que te genere una ansiedad. Y finalmente nosotros somos emociones y esto yo creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Nosotros somos emociones. Muchas veces se nos ha hablado de que nosotros no debemos acercarnos hacia Dios con emociones y que no basemos nuestra relación con Dios por emociones. Y por supuesto que sí, esto no tenemos que basarlo. Por supuesto, mi relación con Hannah tampoco yo la baso por emociones, es una decisión. Yo decido amar a Hannah y está por arriba de las emociones, pero las emociones son importantes en la expresión de amor hacia Hannah. Tanto la expresión de tristeza, tanto la expresión de enfado como demás. Las emociones son unas herramientas para acercarnos a nuestra relación. Lo mismo pasa con Dios. Por supuesto que nosotros no debemos de basar nuestra relación con Dios con emociones, pero no podemos ignorar las emociones. Por ignorar las emociones es una de las cosas que nosotros cometemos y muchas veces la fe comete ese error. Es por eso que me gustaría preguntarte y me gustaría que tú en este momento pararas a preguntarte, ¿qué dicen tus emociones? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que realmente estás haciendo hoy y quizá no estás disfrutando? Quizá no estás haciéndolo con las razones con las que empezaste. Ese es momento de parar. Es momento de preguntarte realmente si te gusta. Y eso no está mal. Porque cuando dejamos antídotos solamente el pensar parar, para mí era malo, era negativo, era ir en contra de lo que Dios estaba planeando para mí, del proyecto que Dios tenía para mí. Pero finalmente era necesario parar, era necesario pensar, era necesario parar las cosas. Y eso es necesario para nuestras vidas.
En cualquier momento, nosotros estamos en cambio constante. Romanos 12:2 dice que renovemos nuestra mente, que renovemos nuestro pensamiento para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y me encanta este sentido. ¿Por qué? Porque Romanos 12:2 nos dice que la voluntad de Dios no es que sea cambiante, sino nosotros somos cambiantes. Y nosotros al cambiar también tenemos diferentes perspectivas sobre lo que es la voluntad de Dios. También nos podemos tener un acercamiento diferente a quién es Dios y qué es lo que nos está pidiendo en la etapa de la vida que tengamos. Yo creo que he soltado muchísimas ideas y yo espero que alguna de ellas te haya sido de utilidad. Yo, si tengo que ordenar y tengo que dar una conclusión sobre este podcast, sobre esta pequeña, pues, apertura de corazón, y discúlpame que es así, yo soy así, quería abrirte mi corazón tal cual como es, en medio de todo este embrollo emocional, de este embrollo espiritual, y que tú pudieras acompañarme en este camino. Me gustaría ordenar. Primero lo que tienes que hacer es parar, ¿no? Jesús recomienda el descanso, recomienda el parar, recomienda tomarnos un tiempo para nosotros, para pensar, porque el trabajo es necesario, para el trabajo es necesario el descanso también es parte del trabajo y del servicio y de la vocación, y sin el descanso no podemos llevarlo a otro. Finalmente, el segundo paso es que te des cuenta que el mayor ministerio de tu vida eres tú mismo, que tú eres el máximo proyecto que Dios tiene para ti. Y si el servir y tener alguna vocación está haciendo que pierdas tu vida, no tiene ningún sentido lo que estás haciendo. Lo tercero es que si estás parando, si te das cuenta cuál es tu ministerio, dónde está tu prioridad, a partir de eso te hagas las tres preguntas difíciles. ¿Estás en crisis? ¿Te da paz esto que estás haciendo? Y sobre todo, ¿te hace mejor persona? Si no, déjalo por un tiempo, replantéate las cosas. Y el cuarto es aprende a escuchar tus emociones. Y si no puedes, si quizás no tienes las herramientas para poder hacerlo, acude a un profesional que te ayude a poder aclarar tus emociones y a partir de ello poder tomar decisiones no en base a ellas, sino a través de ellas, pudiendo escucharlas y tener una relación sana con esas emociones y a partir de ello poder transmitirte de la mejor forma. Y quinto, sánate para sanar a los demás. Esto es muy importante, sánate para sanar a los demás. Es muy necesario que después de que el Señor ha roto tus cadenas, rompas las cadenas de los demás. Ámate a ti mismo para amar a los demás. Es una retroalimentación muy sana. Bueno, como puedes ver, esa es mi conclusión y espero que realmente pueda serte de utilidad esta historia que te he contado, Antídoto Vuelto. Y hemos vuelto, por supuesto, hemos vencido el miedo. Te hablo personalmente, he vencido el miedo. Tenía mucho miedo durante mucho tiempo a que este proyecto volviera a salirse de control. Tú no sabes los niveles de cómo este proyecto llegó a afectarme a mi vida, cómo este proyecto llegó a hacerme tanto daño a mi vida, que tenía mucho miedo volver a eso. Y lo hablaba con mi psicóloga constantemente. Me daba mucho miedo volver a eso y sobre todo no afrontaba este proyecto desde una perspectiva correcta. No estaba disfrutándolo y sobre todo no tenía ese deseo como al principio lo tenía, sino simplemente lo hacía porque debía, porque tenía, porque me sentía mediocre y para alcanzar un éxito que en ese momento creía que no tenía. Por tanto, el éxito no está en los miles, en los 2000 que te escuchan, sino el éxito está en compartirte y darte y brindarte. Y finalmente esto lo hemos querido volver a convertir vocacional. Quiero volver a tener esa conciencia y si vuelve a salirse de control, ten por seguro que volveré a parar, volveré a reflexionar, pero ahora no tardaré tanto porque pediré ayuda, que fue algo que me costaba muchísimo. Así que yo te agradezco muchísimo por estar conmigo, yo te agradezco muchísimo esta media hora que me has dedicado, esta media horita en la que has escuchado este podcast, esta media hora donde has escuchado lo que había dentro de mí, sobre todo por qué dejamos Antídoto y sobre todo las razones por las cuales volvimos y sobre todo esos aprendizajes que tuvimos, esos aprendizajes que tuvimos a partir de lo mal que lo mal que lo pasé y a partir de investigar, a partir de parar, a partir de pedir ayuda, esos aprendizajes que hemos obtenido a partir de este momento. Así que yo te agradezco muchísimo, gracias por estar en este Antídoto, gracias por escucharme, gracias por volver a este proyecto. Sabes que tenemos vídeos, tenemos podcast, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos de todo y queremos compartir la fe, queremos compartir preguntas, queremos dialogar contigo a través de diferentes formas para poder llegar a cada uno conforme a su lenguaje. Así que nada, muchísimas gracias. Quédate con nosotros, estaremos compartiendo podcast todas las semanas y vamos a ir tocando diferentes antídotos como antes y por supuesto volveremos a la esencia del principio. Obviamente hemos cambiado y eso es bueno y trataremos de dar la mejor versión de nosotros mismos hasta este momento y esperamos que Dios nos acompañe en este camino y sobre todo que nos transforme, renovarnos mientras que nosotros estamos compartiendo y así también tomar descanso, priorizar lo que es importante y buscar compartir el antídoto y ser el antídoto para los demás, que es lo más relevante de todo esto. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.